¿Qué tal, amigos de Marquesina? En esta ocasión les tenemos preparado un programa especial desde el Festival Internacional de Cine de Morelia. Acompáñenme. Vamos a arrancar este programa hablando de la cineasta argentina Lucrecia Martel. Casi por casualidad nos las encontramos y fue muy amable al concedernos unos minutos. Para la cineasta argentina Lucrecia Martel, el cine se ha convertido en un vehículo de transformación social, un arte masivo que busca generar preguntas y reflexiones. El mundo no me parece que sea una cosa que nos esté resultando muy agradable a todos. Y me parece que el destino del planeta no está separado de nuestra voluntad. Lo que pasa es que tenemos que generar muchos consensos, tenemos que romper muchos prejuicios, inventar conceptos nuevos, inventar géneros nuevos. Y yo creo que el trabajo con imágenes y sonidos puede colaborar en ese sentido. Es jurado del Festival Internacional de Cine de Morelia y además presentó su primer largometraje documental, Nuestra Tierra. Asegura que buscó alejarse del discurso panfletario y adentrarse un poco más en historias personales. El discurso defensivo que tienen que usar muchas veces las comunidades, que es defensivo y quizás no expresivo, porque uno no logra conocer más a las personas, porque también la persona, como está con la urgencia de denunciar algo, no puede manifestar sus otras emociones, que son muchas veces complejas y contradictorias. Fue eso, trascender eso. Salieron a hablar del asesino, y tampoco soy asesino. El filme se centra en la historia de Javier Chocobar, asesinado mientras luchaba contra el despojo de su tierra en su comunidad. Aunque esta historia se desarrolla en Argentina, es una problemática que aqueja a todo el continente americano. Identidad resulta que es un problema para todos, porque ¿quién determina cuál es la identidad verdadera o falsa de alguien? ¿Qué institución se encarga de determinar la pureza de la identidad? Como eso no existe, y si existe es extremadamente peligroso, no es una idea que yo defienda la identidad. El documental Nuestra Tierra es una coproducción entre varios países, incluido México. La productora Piano se encargará de su distribución en nuestro país. Que estábamos acá nosotros. Seguimos hablando de cine latinoamericano y ahora les presentamos una película que retrata un hecho histórico que marcó la historia reciente de Colombia. Les informo que oficialmente nos hemos tomado el Palacio de Justicia. Hay historias que el tiempo intenta silenciar, pero la memoria siempre encuentra la forma de hablar. Noviembre es un filme que revive uno de los episodios más dolorosos en la historia reciente de Colombia, la toma y retoma del Palacio de Justicia en 1985, un suceso que marcó a toda una generación. Pero aquí la guerra no se ve desde el punto de vista de los soldados, sino desde la visión de un grupo guerrillero que encerró en un baño a decenas de personas por 27 horas. Y en el ambiente se respiraba el miedo y la incertidumbre. Y es una película que mira ese evento, pero desde el interior del edificio, entre un baño donde muchas personas se quedaron encerradas durante 27 horas. Entonces se cuenta desde ahí como en una mirada humana por fuera de los que están disparando, sino centrados en quienes viven la guerra. Dirigida y escrita por Tomás Corredor, Noviembre es una coproducción entre Colombia, México, Brasil y Noruega, que mezcla testimonios reales y material de archivo. El filme nació de una investigación exhaustiva que se valió del testimonio de los sobrevivientes al suceso, y la ficción llenó los huecos narrativos. Resignificar el archivo desde una cosa un poco más terrorífica en términos de empezar primero a sentir quiénes están adentro sintiendo lo que sienten, para que cuando aparezca el archivo sepamos que lo que están sintiendo adentro es por culpa de lo que está pasando afuera. Y no un archivo que aparezca solamente para poner un contexto histórico o algo así, sino que juegue dramáticamente con la película, y creo que lo logramos, y creo que es un diálogo increíble entre el afuera y el adentro en la película. Noviembre tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto, y el 2 de octubre, una fecha simbólica para nuestro país, llegó a Colombia. Y yo no quería entrar por esos dos caminos de a quién defiendo o en qué creo, o mis posiciones políticas en dónde están. Esta película lo que hizo fue ser un proyecto humanista que buscó una mirada sobre los seres humanos en medio de la guerra.
Sé que la gente y la espectacularidad de la guerra nos hace pensar en buenos y malos, que el cine nos ha enseñado a mirar buenos y malos, que estábamos esperando siempre a los héroes, pero esta película realmente nos deja claro que en la guerra no hay héroes y que nadie gana. Su premier latinoamericana se realizó en el Festival Internacional de Cine de Morelia y próximamente llegará a cines. ¿Usted quién le dijo que yo necesitaba la ayuda de ustedes? Joseph Mengele era considerado el ángel de la muerte. Realizó múltiples experimentos en humanos en el campo de concentración de Auschwitz. Aquí en Morelia se presentó una película que retrata cómo eludió a la justicia. Mengele. La película La desaparición de Joseph Mengele se estrenó en el Festival de Cannes y ahora llegó a Morelia. Es una coproducción entre Francia, Alemania, Letonia, Uruguay y México, y contó con Julio Chávez Montes a través de Piano como su productor. Es una película que es un retrato de Joseph Mengele, el criminal de guerra nazi que estuvo a cargo de la parte de medicina de Auschwitz. Conocido como el ángel de la muerte, realizó experimentos horrendos en los prisioneros y las víctimas de Auschwitz. Pero la película realmente trata sobre las décadas de impunidad que vivió posterior a la guerra y la forma en la que logró eludir a la justicia. Si bien los crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial se han abordado ampliamente en el mundo del cine, esta película aporta una nueva perspectiva sobre las personas que los perpetraron y el sistema del que formaban parte. Creo que es importante porque no solo es un retrato de este hombre, ¿no? Y lo que Hannah Arendt llamaba la banalidad del mal, sino también de las estructuras de poder y complicidad, especialmente poder económico y político, que le permitieron contar con esta impunidad. Además, en el momento histórico en que vivimos, donde hay una tendencia hacia volver al fascismo y los regímenes de ultraderecha, es importante hacer una reflexión sobre todo como latinoamericanos de la complicidad de nuestros gobiernos en los crímenes que ocurrieron en esa época y su influencia en los acontecimientos históricos posteriores a ella. Es una correlación importante de pensar en qué es lo que ocurrió en Argentina después, ¿no? O sea, cuando uno piensa en toda la gente, los criminales de guerra nazi que acabaron ahí, o sea, no me parece casualidad pensar en la historia posterior de la tragedia argentina con la dictadura. Esta película además busca desmitificar a estas figuras que en la percepción del público son monstruos terribles y que vemos tan lejanos. Hemos divorciado que fueron monstruos humanos, ¿no? O sea, que no fueron monstruos sobrenaturales, sino que fueron monstruos humanos, ¿no? Y que no eran ni genios, ni gente brillante, sino que muchos eran hombres muy mediocres, muy resentidos. O sea, Mengele era un hombre tremendamente resentido, era un niño rico, venía de una familia muy, muy rica en Alemania, un hombre frustrado que se creía un genio, cosa que sin duda no lo era. Y que era un hombre banal. Próximamente se anunciará la fecha de estreno al público de la desaparición de Joseph Mengele. Esta es sin duda una película que no nos podemos perder. Nosotros regresamos en un instante. Ya estamos de vuelta y ahora les presentamos una entrevista con el director Rodrigo García, que presentó aquí en el Festival Internacional de Cine de Morelia su más reciente película, Las Locuras. Las locuras del director Rodrigo García reúne a un elenco soñado, pues está conformado por algunos de los actores mexicanos más talentosos de la actualidad, como Natalia Solián, Cassandra Changuerotti, Ilse Salas, Ángeles Cruz, Mercedes Hernández, Teresita Sánchez, Luisa Huertas, Nayan González, Mónica del Carmen, Gabino Rodríguez y Raúl Briones. Vení ya, maestra, no empieces con tus tonterías. Creo que la familia sigue siendo desde siempre y será para siempre el terreno más fértil para contar historias, ¿no? Yo creo que eso no envejece y trasciende todas las culturas, los idiomas y los tiempos. Es para mí sin duda la temática que más me interesa, la de los novios, los amantes, los hermanos, los padres y los hijos, las madres y las hijas también. El filme se compone por diferentes historias, algunas se entrelazan, pero todas abordan temas complejos de actualidad, como la discriminación. No es parte de la película como parte de un discurso por tener una posición más allá de la posición de detestar la discriminación, pero también entender que todos la ejercemos hasta cierto punto y a veces es racista, a veces es de clase, a veces es sexista y a veces es
sencillamente por ver una persona y decidir con solo verla que ya sabes cómo es y cómo va a pensar. Dentro de la película se abordan temas que podrían ser polémicos, como el feminismo, que tanto se puede dejar de lado en la creación artística. Vamos allá. Yo creo que en la vida uno puede tener posiciones políticas y sociales muy definidas, pero cuando estás contando historias siempre tienes que buscar las contradicciones dentro de las posiciones, si no resulta un discurso nada más. A lo largo de su trayectoria, Rodrigo García ha explorado el tema de la muerte y el valor de la vida. Ahora lo vuelve a hacer con Las locuras. Me hace sentir como una histérica. Bien, al centro. Me llama la atención cómo hay cosas que hemos normalizado. O sea, está normalizado que los dueños de una mascota a la que adoran puedan decidir cuándo ya llegó el momento de terminar la vida de esa mascota. Y es una cosa muy comprensible, o sea, yo mismo he participado en eso, pero también es una especie de locura. Sigan haciendo contacto visual. No me salgas con tus locuras. Las locuras se estrenará en la plataforma de Netflix a mediados de noviembre. Hace 20 años, aquí en el Festival de Morelia, se presentó la película Sangre, ópera prima del cineasta Amat Escalante. Le fue terrible y de eso nos cuenta. Hace 20 años, un joven cineasta mexicano sorprendía al mundo con una historia distinta. Sangre fue la ópera prima de Amat Escalante, un retrato seco y humano sobre el desencanto y la rutina. La película tuvo su estreno mundial dentro de la sección Una cierta mirada del Festival de Cine de Cannes 2005. Y su estreno latinoamericano en el Festival Internacional de Cine de Morelia, donde ahora, 2 décadas después, tuvo una función especial por su 20 aniversario. Fue el inicio de mi carrera, esa película, ¿no? Esto es Sangre, pues, le tengo mucho cariño al Festival de Morelia también, ¿no? Daniela Mitchell, que me ha invitado y que ha apoyado desde entonces hasta hoy. Digo, todas mis películas creo que han estado aquí y pues disfruto mucho venir. En Sangre seguimos a Diego, un hombre atrapado en la monotonía, en un matrimonio silencioso y un trabajo sin propósito hasta que la llegada de su hija cambia todo. Una historia mínima y contenida que al ser tan distinta no fue bien recibida en su momento. La prensa no entendía del todo a este joven director que no buscaba respuestas sino provocar preguntas. El primer encuentro de Amat Escalante con la prensa, un fiasco. Era porque en parte la gente, los periodistas se molestaron. Era nuevo todo, ¿no? Y más bien yo estaba haciendo una película que tampoco tenía yo todas las respuestas para ella y me estaban haciendo muchas preguntas de las que yo a veces no sabía, honestamente. Y pues lo mejor es responder con la honestidad y pues yo no sabía cuál era el mensaje de la película, ¿no? Yo podría explicar algo ahora, tal vez, pero en ese momento también era muy de instinto. Hoy es una de las voces más respetadas del cine latinoamericano, ganador del premio a Mejor Director en Cannes por Eli y del Ariel por La región salvaje. Sigue apostando por un cine que incomoda, pero también conmueve. A 20 años de Sangre, el director mira hacia el futuro con nuevos proyectos internacionales. Ahora estoy desarrollando algunos proyectos, quiero hacer algo más internacional desde algunos años. Hay un proyecto que estoy desarrollando de guión basado en una novela de terror que está produciendo Square Peg, que es la compañía de Ari Aster. Esto sería pues en Estados Unidos y es algo que ojalá suceda el año que viene, espero. Sin lugar a dudas, esta edición del festival tiene lo mejor de lo mejor del cine mexicano. Una de las películas que se presentan en competencia es El Diablo Fuma y guarda las cabezas de los cerillos en la misma caja. El Diablo Fuma y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja es la ópera prima del director Ernesto Martínez Bucio. Este largometraje aborda la relación de las infancias con lo que es considerado maligno, a la par que aborda el abandono. La película se trata de 5 niños que son abandonados por sus padres y se quedan al cuidado de su abuela, que tiene una percepción diferente de la realidad. Los niños se meten en problemas con los vecinos y empieza un lío y es más bien una exploración sobre los miedos, la memoria y el amor en la infancia. El largometraje está ambientado en la época de los 90s y cuenta con un elenco infantil amplio, que junto con el crew trabajaron varios meses antes del rodaje para poder lograr las conexiones entrañables que existen entre los integrantes de la familia. Elsa. Se metieron.
siempre quisimos con Karen que la película fuera agridulce, que fuera esta sensación de hay algo que no está bien, pero no todo está perdido. ¿No? Y creo que esa era nuestra exploración, esa era nuestra visión de la película. Es un drama, pero tiene momentos de mucho humor, porque creo que así es la vida y creo que así la vivíamos cuando éramos niños, ¿no? Entonces creo que era la manera de acercarnos a esa historia. A nivel estético, esta película también tiene una propuesta muy interesante. La memoria pues no es perfecta, tienes que olvidar para poder recordar. Y esos huecos los completas con la imaginación. Entonces tratamos de replicar ese mecanismo en la construcción de la película y esto afectó en decisiones técnicas y estéticas que tomamos, ¿no? La película se cuenta con lentes más largos de lo que yo habitualmente trabajaba, justamente para generar más fuera de campo, para que el espectador tuviera que imaginar y completar la historia. La película tuvo su estreno mundial en el Festival de Berlín, donde ganó el premio a Mejor Ópera Prima y a partir de eso ha tenido un recorrido por más de 35 festivales. Amado diablo, si estás ahí, hazme una señal. Morelia es una ciudad multicultural donde converge el cine y muchas otras expresiones artísticas. También todos los días hay una manifestación diferente. Nosotros regresamos en un instante. Ya estamos de vuelta y ahora les presentamos una entrevista con el director español Pablo Berger, que estuvo aquí en Morelia y ahora está en la Ciudad de México. El cineasta español Pablo Berger, autor de joyas como Blancanieves, Abracadabra y Mi amigo Robot, es una de las voces más originales del cine contemporáneo. Ganador de múltiples premios Goya y reconocido con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, Berger visitó México como un jurado en el Festival Internacional de Cine de Morelia, donde compartió su visión sobre la magia del cine y su conexión con el público. Pues es mi primera vez en Morelia, había estado varias veces en México y esto es algo muy especial porque ser jurado en un festival tan prestigioso y con unos compañeros de jurado tan destacados es un placer. Y Morelia es una ciudad mágica, única y estoy disfrutándola muchísimo. Tras su paso por Morelia, el director se prepara para un reencuentro con el público mexicano a través de una retrospectiva completa en la Cineteca Nacional, donde se proyectarán todas sus películas. Una oportunidad única para recorrer su cine de principio a fin y redescubrir el universo sensible, visual y profundamente humano que lo caracteriza. Comienza una retrospectiva en la Cineteca Nacional con todas mis películas, una retrospectiva completa. Se va a poder ver mi primera película, Torremolinos 73, Blancanieves, Abracadabra, Robotriz, Mi amigo Robot, o sea que estoy muy feliz porque voy a hacer también coloquios, voy a dar una masterclass y me voy a encontrar con el público. Y al final la única razón por la que hago películas es el público, conectar con él, comunicarme con él. Entonces estoy muy deseoso de encontrarme con el público mexicano una vez más en la Cineteca. En su retrospectiva, Berger explorará los temas y emociones que conectan toda su filmografía. La fantasía, el humor, la nostalgia y la búsqueda de lo humano detrás de cada historia. Un cineasta que más allá de los premios ha conquistado corazones y que hoy reconoce en México un lugar donde su cine también pertenece. En la masterclass vamos a hablar de todas ellas, ¿no? Y qué cosas tienen en común, qué diferencias tienen, cómo he crecido como cineasta. Y hacerlo aquí en México y en una cineteca tan importante porque, y esto no es por adular a la Cineteca Nacional, sinceramente creo que es la mejor cineteca del mundo. O sea, he estado en muchas cinetecas, pero pocas, o yo creo que no hay ninguna que tenga 3 sedes, 30 salas y un público como el mexicano que ame tanto el cine. Pablo Berger reafirma su amor por el cine y por un público que como el mexicano mantiene viva la magia de las historias. Un recorrido cinematográfico que celebra no solo su trayectoria, sino el poder de las películas para unir emociones más allá de las fronteras. Va por ellos. Gracias. Tuvieron que pasar 12 años para que el cineasta mexicano Fernando Aimke estrenara una nueva película aquí en el festival. Se trata de Olmo, la historia de un adolescente muy perspicaz. Te dije la polaridad negativa.
A lo largo de toda su filmografía, el cineasta Fernando Aimke ha explorado el mundo de la adolescencia y en su más reciente película lo vuelve a hacer. Se trata de Olmo, la historia de un joven que tiene que cuidar a su padre, quien padece esclerosis múltiple. Gustavo Sánchez Parra interpreta a este hombre. Yo creo que fue una de las cosas, un tema que yo no sabía cómo manejar en cierto momento porque sentía que no estaba haciendo nada. El cuerpo es nuestra herramienta y de repente tenerlo inmóvil era una cosa aquí en la cabeza que me decían no estás haciendo nada. Entonces empezaba a sobregesticular y el director me dijo calma, no hagas eso porque la cámara está contando las cosas de cierta manera y tú sobreacentúas eso, entonces ya va a ser redundante lo que está sintiendo el personaje. Este hombre perdió la movilidad de su cuerpo y el control de su vida. Interpretar a este personaje requirió un gran esfuerzo físico y mental. Yo estaba haciendo ejercicio, estaba tonificado, digamos, y me vio en que dijo, el personaje necesita esto, te avientas el clavado, y por la edad yo le dije, bueno, si es cuidado y se hace de manera correcta, lo podemos hacer. Se me hicieron estudios, para llegar a esa cuestión física. Olmo es un joven inquieto que tiene sueños, sin embargo, se le va la vida cuidando a su padre, que con enfermedad se ha ido haciendo cada vez más huraño. Es un personaje que ha vivido en México, se va a Estados Unidos, establece una familia y de repente llega esta enfermedad que lo tiene en silla de ruedas. Todos los sueños que tenía de estar del otro lado se van frustrando por su enfermedad. Gustavo Sánchez Parra también está celebrando el relanzamiento en cines de Amores Perros, que cumple 25 años de su estreno. Martin Scorsese es una de las figuras más emblemáticas del cine mundial. Ahora es protagonista de una serie documental. Martin Scorsese es uno de los directores más aclamados en la historia del cine. Muchos cinéfilos han disfrutado de películas que ya son clásicos, como Taxi Driver y Buenos Muchachos, y algunas más recientes como El Lobo de Wall Street y Los Asesinos de la Luna. Hablar de su carrera es una tarea compleja, de la que quiso hacerse cargo Rebecca Miller, a través de la serie documental Mr. Scorsese, quien buscó darle un toque documental y de análisis al mismo tiempo. Are we intrinsically good or evil? It's also very important to me that there are moments of film analysis or where we go into the films and see how they were constructed and deconstruct the films. And I think the most important person for that was really, apart from Marty himself, is Thelma Schumacher and his editor, his longtime editor. She, and putting her in front of at the editing bay, and you see her stopping and starting and looking at the films in this very granular way. Este documental cuenta con las entrevistas de personajes que han sido clave como Robert De Niro, Leonardo DiCaprio y Steven Spielberg, por mencionar algunos. Además, claramente de las propias entrevistas con Mr. Scorsese. La directora buscó hacer un paralelo entre la vida y la obra del artista. I really just had a list of the films that I wanted to talk about, sometimes themes that I wanted to address. And then in between, we would go into the life as what was happening, like how the life created the art, how the art created the life, this mirroring of these two things constantly. El archivo recolectado para este documental probablemente será uno de los más importantes en la historia del cine, al tratarse de una figura tan relevante hablando de forma tan personal sobre su obra. Really, there were times where it felt like he might be completely, as he said, washed up, finished in the business, and then he has to reinvent himself. So it was like riding a bucking bronco. It was like every day would be something different. And these interviews would last a long time, some of them up to 5 hours. So it would be a very long, intense conversation. So let me destroy it. I'll destroy it. Mr. Scorsese estará disponible en Apple TV Plus a partir del 17 de octubre. Nosotros con esto nos despedimos desde el Festival Internacional de Cine de Morelia. Yo soy Julio López. Hasta la próxima.